La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos estudiando lo que es verdaderamente el crecimiento espiritual. Y es que cuando no se nos explica bien qué es una cosa, unos piensan una, otros piensan otra cosa, y nos hacemos diferentes ideas. Nadie explica realmente de qué se trata un tema, y entonces cada uno puede pensar lo que bien le parece. El crecimiento espiritual sencillamente viene a través de el conocimiento de Dios y el entendimiento de su palabra. Amén. Amén. Pero el conocer a Dios no es solamente conocer su carácter, no, también es conocer todo lo que Él ha puesto para que nosotros vivamos. ¿Cuántos creen que Dios trazó un camino para que nosotros caminemos en Él? Pues ese camino está dotado de provisión, pero también dice la Biblia que es un camino estrecho, donde no caben los caprichos del ser humano, solo cabe el ser humano acompañado de nuestro Señor Jesucristo. Es una puerta angosta, es un camino estrecho, y el Señor ha traído a nuestra vida cosas en las que también debemos crecer. ¿En las que qué? En las que también debemos crecer. Acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Eso la leímos ayer, cuando estudiamos que es necesario crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y no en el conocimiento del diablo ni de otras cosas, no. Entonces dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el último. Léalo conmigo. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: antes bien, creced en la gracia. Ahí. Ayer lo leímos. Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero quisiera, bueno, como usted siempre está tan atento, que aprendiéramos de esto. ¿Qué es crecer en la gracia? Si crecer espiritualmente es crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia es crecer en el conocimiento de esa gracia. ¿Y qué es la gracia? Porque si nosotros no tenemos claro qué es la gracia, lo mismo nos da a decir, sí, crezcamos en la gracia. Y puede llegar a ser confundido, como fue confundido miles de personas, cuando alguien por allá le plació fundar una misión llamada Creciendo en Gracia, y empezó a decir mentiras. Fundamentadas en la Biblia, se torcieron, supusieron, empezaron a llenar de suposiciones sus enseñanzas, y terminaron desviados de la palabra. Pero entonces, ¿qué dice el griego del significado de la palabra gracia? No gracias, no, gracia. Y no que la persona halló gracia delante de alguien, no, la gracia de Dios, la gracia de Dios. La gracia que dice en el libro de los Hechos, que encomendaban a los apóstoles, a los discípulos, a la gracia. Mire, lea Hechos capítulo 4, versículo 33, Hechos 4:33. Desde el 32. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Como, a ver, abundante gracia era sobre todos ellos, como si fuera algo que se pudiera tocar, algo que se pudiera cargar, poner sobre nosotros. Como quien dice, tenían suficiente, ¿qué? Sobre ellos, ¿qué? Suficiente provisión. Cargaban, hermano, una mochila de provisión, abundante provisión era sobre ellos, las llevaban ahí en la espalda como niños exploradores. Algo que puede aumentar o puede disminuir, póngale cuidado, porque si dice abundante gracia, podría ser y poca gracia había sobre ellos. Entonces esta palabra gracia de aquí, bueno, capítulo 14, versículo 26, para que tome un poquito más la idea. Desde el 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces no solamente es algo que puede estar en diferentes cantidades sobre la vida de alguien, sino que se pueden encomendar. Una persona se le puede encomendar a esa gracia. ¿Qué será la gracia? Entonces dice en el griego, en el número 5485, que te lleva a otros números, y que en resumidas cuentas significa gracia, como gratificante, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. Merecer aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, regalo, favor, gozo, gratitud. Eso es. Esa es la gracia. Así que lo que usted y yo estamos hablando es de un favor de Dios que puede ser más o que puede ser menos. De un favor de Dios al que usted se puede encomendar, al que yo me puedo encomendar, o no tenerlo en cuenta. Un favor, un regalo de Dios que podemos ignorar, pero que podemos cargar. ¿Qué es crecer en la gracia? Crecer en el conocimiento de lo que Dios, por su amor, ganó para nosotros a través de la cruz de Jesucristo. Eso es crecer en la gracia. En el conocimiento de lo que te pertenece, en el conocimiento de lo que el Señor ganó para ti. Eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia es saber que hoy en día no le debes nada, ni a Dios ni al diablo. Romanos capítulo 5. Sí, eso es mejor que lo vamos mirando con la palabra. Porque, hermano, el problema está en que muchos buenos cristianos siguen hablando del ataque del diablo y dicen ser buenos cristianos. Del ataque del diablo. Ellos están ignorando la gracia. Ellos no han crecido en el conocimiento de la gracia. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no me anda buscando para castigarme y no ha mandado a ningún demonio a que me aflija. Porque no tengo odios con nadie, no guardo resentimientos, no retengo el perdón. De esa manera, si Dios mismo me enviaría un demonio a que me afligiera. Lo dice Mateo capítulo 18, en la parábola de los dos deudores. Ya que este hombre, habiendo sido perdonado, no perdonó, entonces su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara hasta el último peso, todo lo que le debía. Y dice, así también hará mi Padre Celestial con todo aquel que no perdone de todo corazón a su hermano sus ofensas. Ignorar la gracia es creer que estoy en Cristo Jesús, pero sigo siendo el mismo ser humano común y corriente, pobrecito, en las manos del diablo, siendo juguete de Satanás, que cuando él se enoja,
se le levanta a ese cristiano y lo aporrea y le quita empleo, le quita los hijos, le hace accidentar a la mujer, lo que sea. Ignorar la gracia, ser un muchacho en la gracia, ser un niño en la gracia, es seguir creyendo que Dios no puede defendernos del ataque del diablo, que no puede protegernos, que no puede levantar muro y antemuro a nuestro alrededor, que siempre vamos a estar llenos de miedo. No, se me levantó el diablo, no, pero ahora es que hemos querido meternos en 14 días de ayuno, pero no, el diablo anda estorbando y no nos va a permitir ayunar. ¿Qué es eso? La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia es conocer que la sangre de Jesucristo pagó el precio total por mis pecados, que me justificó completamente, que ya no le debo nada a Dios, por consiguiente, el diablo no me puede tocar. ¿Usted conoce eso? Usted está creciendo en la gracia. Ese es el regalo de Dios. El regalo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo me justificó de mis pecados, pero también hizo otras cosas. Hola. Entonces estamos creciendo en el conocimiento de la obra de Dios, del regalo de Dios, de la bondad de Dios, del favor de Dios para mí. Estamos creciendo en ese conocimiento, así que estamos creciendo en la gracia, en algo que no merecíamos, pero que recibimos gratuitamente. Otra cosa es que al no tener pecado, hoy tengo que tener claro, y eso es conocimiento y conocimiento de la gracia de Dios, cuando yo entiendo y acepto y creo que ya el pecado no está sobre mi vida. Jesucristo lo justificó todo. Y como el pecado no está sobre mi vida, yo no acepto que vengan las consecuencias del pecado, la ruina, la desgracia, la enfermedad, la maldición, etc. No, porque ya estoy en paz con Dios. Ya Dios no me va a mandar nada. Ya Dios no le va a permitir a ningún demonio que me venga a afligir. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Eso es crecer en la gracia. Y que por cada cosa que el Señor te brinda hoy, Él pagó un precio. No lo tienes que pagar tú. Ser un niño en la gracia es creer que aunque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él hizo una obra imperfecta, una obra que quedó sin completar, que es lo que muchas doctrinas de error dicen. Entonces, esa obra imperfecta no alcanzó para que el cristiano pueda disfrutar de una buena salud, no. Y el cristiano siguió diciendo: no, por ahí, hermano, el diablo vino y se levantó contra mí y me puso tal enfermedad. ¿Qué? ¿Y dónde dice la Biblia eso? Si lo que a mí me dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 5, léalo. Isaías 53, 5, dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo tengo derecho a la sanidad por la llaga, por el cuerpo herido en mi Señor Jesús. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿sí o no? Cuando usted cree en esto y se le revela la enfermedad y se le revela al malestar y se arrodilla y le dice a ese malestar, a ese dolor, le dice: no puedes estar en mi vida. Yo lo creo, yo sé, yo estoy seguro que es verdad que mi Señor Jesucristo pagó por mí el precio total por mi sanidad. Usted conoce la gracia, usted está creciendo en la gracia, en el conocimiento de lo que te pertenece. Pero qué tremendo encontrarse algún cristiano que diga que Dios le mandó una enfermedad, dizque para probarlo, o que el diablo le puso esa enfermedad porque tal vez, según la mente de ese cristiano, Satanás es más poderoso que Dios. Eso es ser un niño en la gracia. Pero crecemos en la gracia cuando sabemos qué cosas ganó el Señor Jesús y me entregó gratuitamente a mí, y si usted quiere creerlo, a usted también. ¿Por qué una persona tiene que buscar sanidad interior cuando es una persona afligida, depresiva, mal genio?
Porque mientras que él no tenga una sanidad interior, mientras que no permita al Señor Jesucristo que lo sane, Lucas 4:18 dice en la segunda parte que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los que estaban heridos, humillados, rechazados, afligidos. Porque mientras que el corazón del cristiano no sea sano de las heridas del pasado, él no va a poder disfrutar de la gracia, de parte de la gracia de Dios, de una muy buena parte. Entre ellas lo que acabamos de leer en Isaías 53:5. No va a poder disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Oiga, una tranquilidad que a usted la gente se asusta. Oiga, ¿y usted qué le pasa? ¿Usted está muerto? ¿Que usted debería estar llorando? ¿Usted debería estar comiéndose las uñas? ¿Usted debería estar desesperado, desesperada? ¿No ve lo que pasó? Y cuando usted ha crecido en el conocimiento de la gracia, cuando usted ha crecido en la gracia, usted sonríe y dice, todo esto está en manos de mi Señor. Yo confío en Él. No puede ser, pero ¿cómo así? ¿De qué están hechos estos cristianos, hermano? De fe. ¿Ah? ¿Qué es otra cosa en la que tenemos que crecer? Y no sé si podemos estudiar algo de ella. Pero imagínense, crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecemos en el conocimiento de lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Se llama la gracia, ese paquete entero se llama la gracia. Y crecemos en la fe, que es lo único que nos permite acceder a esa gracia. Lo dijo Romanos 5:1. Tenemos por la fe, estamos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero por la fe. Pero sigamos en la gracia, sigamos metidos en ese regalo, hermano, que muchos cristianos no conocen. Y no digo que desprecian, no, ignoran. Y al ignorarlo no se dan cuenta que existe. Y bien que pueden sobrellevar cosas terribles. Cristianos que no conocen, hermano, que tienen derecho a vivir tranquilos en esta tierra. No importando, escúcheme, no importando las cosas que tengan que enfrentar, los problemas que tengan que solucionar, las situaciones que tengan que vivir, no importando eso, pueden vivir una tranquilidad, porque desconocen esto. Mire, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, él pagó el precio para que yo pudiera poseer paz, disfrutar de la paz, derechos legales, no nos costaron nada, pero es mi derecho. Y eso viene en el mismo paquete de la salvación. Uno cree muy fácilmente en la salvación, a veces en el resto, que tiene el mismo valor de la salvación, a veces no puede creer tan fácil. Por aquello de que uno, cuando odia, uno no cree que pueda perdonar. No, pero es que eso es muy difícil. Es que cuando a uno le han hecho lo que le han hecho, es tan difícil decir que va a perdonar. Porque no ha experimentado la gracia, porque no conoce que el Señor ya lo capacitó para perdonar. En este caso, el Señor te capacitó para vivir tranquilo, para vivir tranquila. Sí, y al no conocer esto, al no tener el conocimiento de esta gracia, muchos cristianos se debaten en la noche en que no pueden dormir, en que no pueden estar tranquilos en ciertas situaciones. Viene alguien y le toca el tema adecuado y la persona no sigue en paz, sino que se activa en enojo, o se deprime, se angustia, se entristece, se aflige. Otros le tocan el área adecuada y se emocionan, prometen, se llenan de una euforia que los lleva a comprometerse en cosas que no van a poder cumplir. Y al final, todo es por una sola cosa: no han crecido en la gracia del Señor, no han crecido en el conocimiento del regalo que Dios te hizo a ti y me hizo a mí. ¿Quién dice amén a eso? Entonces piensa, si el Señor nos dio todas las cosas, todo lo que usted necesita y lo que yo necesito para vivir bien en esta tierra, ya el Señor nos lo dio. Espere, pues se lo demuestro. Romanos, capítulo número 8. Romanos 8.
Estamos creciendo en la gracia. Otra vez, estamos creciendo en la gracia. Entonces dice 8:32. Está hablando de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él cuántas cosas? Aquí podría Pablo decir las cosas más necesarias. Podría decir: el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él lo más necesario? Escuche, porque la situación está en que venimos saliendo de un pensamiento de pobreza, un pensamiento de estrechez, para poder ser buen cristiano en otro tiempo. Entonces había que vivir en la pobreza, porque la pobreza era humildad. Una persona humilde era una persona pobre, y parecía ser que entre más pobre era más buena persona, porque era más humilde. Qué engaño, hermano, qué engaño terrible. No, todo estrecho, había que, pues, mucha gente se mofaba diciendo: pues yo no me he acostado con hambre, gloria a Dios. Ahí el Señor me tiene y me tiene escaso. ¿Dios te tiene escaso? No lo conoces. Te entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar lo material? Y en abundancia. ¿Y en qué? Y en abundancia. Aquí dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que sea, hermano, lo que sea que necesites, el Señor en la cruz del Calvario lo dispuso para ti. Tienes que conocerlo, y conociéndolo creces en el conocimiento de lo que Dios ganó para ti. Es tuyo, te pertenece. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por mí y para mí. ¿Para usted también? Para que yo pudiera disfrutar de eso que Él ganó, pero que Él no necesita. No, yo no sé si usted entiende. Se lo voy a volver a decir. El Señor Jesucristo ganó una cantidad de derechos que Él no necesita, porque Él venció a la muerte, al pecado. Ahora vive en el cielo. Y los que necesitamos lo que el Señor Jesucristo ganó somos usted y yo. Ganó salud, ganó paz. Oiga, ganó libertad. ¿Sí ganó libertad? ¿Está seguro? ¿Por qué entonces hay personas que defienden tanto, hermano, las ataduras? No, es que lo que pasa es que ahí tengo un problema, y se amañan con él y lo declaran. Hermano, pero es que Jesucristo lo hizo libre. Sí, pero... y defienden eso. Defienden el hecho de que es mi talón de Aquiles, una atadura. Es mi talón de Aquiles. Sí, ahí voy manejando eso, hermano. No lo maneje. Si es una obra de la carne, dele muerte a través del Espíritu Santo que está en usted. Hola. Si es una obra de la carne, dale muerte a través del Espíritu Santo. Tienes derecho a ser libre, porque si el Hijo te ha libertado, lo conoce, Juan capítulo 8, léalo. Estamos creciendo en la gracia. Hola. Juan capítulo número 8. El hecho de poder conocer todo lo que el Señor Jesús ganó para mí, ganó para ti, estar firme en eso y disfrutarlo, es crecer en la gracia del Señor. Dice la Biblia, versículo 31, vamos a leer desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permítame como fortalecerle ese principio que usted ya tiene. Escuche esto. Hay que entender que la primera liberación que el ser humano
tiene que sufrir, la tiene que sufrir en manos del Señor Jesús. Las otras también, pero lo que le estoy diciendo es esto. La primera liberación antes de un ser humano, antes de un cristiano, empezar a ser introducido en los procesos de sanidad interior que lo van a llevar a una liberación, usted y yo tenemos que cerciorarnos que ya haya sufrido la primera liberación, y ya le voy a explicar cuál es, que usted la conoce. La primera liberación que viene por el hecho de leer la palabra, de permanecer en la palabra, de convertirnos en discípulos del Señor, de gente que aprende de Dios y empezar a percibir lo que antes no percibíamos, empezar a identificar el pecado que antes no identificábamos, empezar a aceptar que vivíamos, hermano, en la desgracia, en la maldición, que vivíamos en el pecado. Lo que antes nos parecía muy bueno, ahora nos asusta y decimos, uy, qué vergüenza. ¿Qué tal? Yo me mofaba de estar 3 y 4 días tomando licor, ahora me da vergüenza pensar en eso. Qué bruto era yo, qué ignorante. ¿Ah? Y por ahí dice que con otra mujer que no era mi esposa. ¿Qué tal? No, Dios mío, esto sí estaba muy feo. Esa es la primera liberación que todos necesitamos para iniciar una vida cristiana sincera. ¿Cuántos sufrieron esa primera liberación a través de leer la palabra? Todos. Todos. Entonces, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa primera liberación tiene que ser continua. Escuche, esto es crecer en gracia. Que usted conozca que el proceso de liberación no paró por el hecho de que ya usted dejó de tomar licor, ya nosotros ya no cometemos inmoralidad sexual, ya no robamos a nadie, ya la mentira no hace parte de nuestra vida. Y en otro tiempo, el cristiano, hemos hablado mucho de eso, permítame volver a decirlo, el cristiano pensaba que como ya no pecaba con esos pecados grandes, que estaba bien, y se mofaba y gritaba y trataba mal a la familia inconversa, ¿ah? Porque ya usted ve que yo ya no volví a la cantina, usted ve que ya yo dejé esa mujer que tenía por amante, usted ve que yo era un mentiroso y ya no miento, usted ve que yo le quitaba plata a mi mamá, pero antes ya ahora le doy. Sí, lo aplaudo, claro, lo felicito, muy bien, pero seguí siendo airado, seguí siendo lleno de enojo, de pleitos, de contiendas, seguís alegando por todo. ¿Crees que eso no es pecado? No, que va, que es que el diablo se me levanta. No. La primera liberación solamente es la señal para que usted se meta en los procesos de sanidad interior y siga alcanzando la gracia del Señor Jesús. Y quiero explicarle esto. Cuando alguno de nosotros, siendo conscientes de que estábamos en problemas, por estar llenos de ira, de pleito, de contienda, buscamos la raíz de esa ira, que son las percepciones de injusticia que tuvimos de niños, y reconocemos que fuimos objeto de mucha injusticia, y reconocemos que papá, mamá, con muy buenas intenciones, pero con poco conocimiento de lo correcto, nos maltrataron, tal vez nos rechazaron, y empezamos a enfrentar esto, a contárselo al Señor, a confesárselo al Señor, a perdonar, a pedir perdón, a ser libre de ese conflicto, a ser libre de esa ofensa, a ser libre de esa amargura que había en nosotros. Cuando eso se va, eso es parte de la libertad. Escúcheme, de esa libertad que se va completando todos los días. ¿Quién está entendiendo eso? ¿Alguien odiaba y dejó de odiar? ¿Alguien tenía un reclamo en el corazón y dejó de tener el reclamo? ¿Alguien no había podido perdonar y perdonó? ¿Sí, alguien? Y yo le hago una pregunta. Si usted llegó a percibir, si ya ha llegado a percibir eso, ¿no se ha sentido más libre de lo que estaba antes? ¿O no? Entonces, hermano, mire, en la gracia tenemos que crecer todos los días, porque si todos los días nosotros percibimos un poquito más de libertad, entonces todos los días estamos creciendo en la gracia. Si todos los días estamos creciendo un poco más en el perdón, ya no nos cuesta trabajo perdonar al que nos ofende, estamos creciendo en la gracia. Hola. Y si podemos crecer en el deseo de hacerle el bien a la gente, aún a aquellos que no nos han hecho el bien, estamos creciendo en la gracia. Es otra cosa que dice, crecer en el amor, en el deseo de hacerle el bien a las personas. Pero entendamos, hermano, y usted tenga cuidado,
nunca se vaya a someter, nunca vaya a buscar. Y las personas que busquen liberación, así como que lo que yo le llamo las liberaciones express, que la gente llega y lo quiere usar a uno como un instrumento de su capricho. Hola pastor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Dios lo bendiga, yo me congrego en tal parte y yo vengo para que usted me haga una liberación. ¿Así? ¿En serio? Que le eche fuera a los demonios así como que tuviéramos una fila aquí y la ficha y no, perdóneme, yo tengo que escucharlo, yo tengo que saber quién es usted, yo tengo que saber en qué proceso de liberación va usted. Porque mire, el Señor le hace la primera liberación de los pecados más grandes, luego te permite conocer los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, amar a todos, saludar a todos, hacerle el bien a todos, no guardar odio con nadie, no guardar reclamos con nadie, perdonar. Eso lo tiene que hacer la persona en la presencia del Señor, eso lo sigue haciendo Dios. Sí, con la dirección de alguien, sí, claro que sí, pero solamente cuando Él ha sido libre de esas cosas que afectaban su alma, entonces puede decirle a un ministro, pastor, hermano, consejero, consejera, yo no tengo conflicto con nadie, estoy en paz. ¿Por qué no revisa en qué parte, en qué nivel va mi liberación? Por favor, hágame un escaneo. Entonces en ese momento, esa libertad que va creciendo es parte de la gracia. Entonces podemos revisar, Señor, ¿hay algo en él, hay algo en ella que tú quieres que yo le ayude a echar fuera? Porque si ya perdonó, los demonios ya no tienen de dónde aferrarse. Escuche, hay demonios que me han pedido que los eche fuera. Y le pregunto por qué, y dice, no, es que usted le enseñó a perdonar a esta y yo ya no tengo nada que hacer aquí. No, el que nos enseñó a perdonar se llama nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Entonces ya no tiene nada que hacer allí, ya no está alimentándose de la maldad, del reclamo, del odio, del resentimiento. La persona, por su propia voluntad, le permitió al Señor que a través de su palabra le enseñara a perdonar, tomó la decisión, se ejercitó en el perdón y ahora el diablo ya no tiene que hacer nada. Ahora el demonio no tiene nada que hacer. Vivió años enteros allí, pero ya dice, me quiero ir, ya no tengo nada que hacer aquí. Ya no la puedo afligir con depresión nerviosa, con ansiedad, yo le causaba taquicardia, ya no puedo. Entonces esa libertad va creciendo y con la libertad la gracia va creciendo. Crecimiento. ¿Usted está creciendo? Conozca lo que le pertenece, por favor. Y cuando lo conozca, aférrese a eso. No negocie lo que le pertenece. La salud le pertenece, no lo negocie, que venga alguien y le diga, no, sí, lo que pasa es que nosotros los cristianos pues también nos toca pasar por situaciones difíciles y usted resígnese, con resignación reciba esa enfermedad de parte del Señor y dele gracias. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso no es crecer en el conocimiento ni en el entendimiento de Dios y su palabra. Eso es una mentira, eso es decirle al Señor, Señor, lo que usted hizo en la cruz del Calvario no sirve. Ya que nosotros no encontremos, la raíz de la maldición generacional, no podamos confesarla y tengamos que resignar, no es así. No tenemos que resignarnos a nada. No tenemos que resignarnos a absolutamente nada de lo que el diablo estableció con el permiso de Dios a partir del pecado. No tenemos que resignarnos. Usted tiene todo el diseño para ser una persona sana, libre, prosperada, bendecida. Bueno, yo solo. ¿Usted también? Eso es crecer en la gracia, conocer que usted tiene derecho. ¿Derecho porque es muy bueno? No. Derecho porque el Señor le plació hacerlo una persona digna. ¿Sí? Lo escogió, yo no sé por qué. Yo no sé por qué me escogió, ni me imagino. La Biblia dice que nos visitó antes de la fundación del mundo y se cercioró de que íbamos a tener fe y dijo, bueno, este me sirve. Solo porque Él se dio cuenta que íbamos a creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, usted y yo tenemos que creer a lo que Él ganó para los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y la peor desgracia que usted y yo podríamos estar cargando en la vida cristiana
es vivir una vida como natural, una vida dizque de hijo de Dios, sin conocer lo que el Señor Jesús ganó para mí, ¿no? Que tengo que estar pobre porque es que la pobreza es dignificante y el pobre va a estar ahí cerquita del Señor y va a tener un lugar junto al Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la ruina, la escasez financiera es una maldición que usted y yo no tenemos por qué cargar, porque ya el pecado no está en nuestra vida. Pecamos sí, pero ya nos arrepentimos, ya confesamos y nos apartamos. ¿Quién dice amén a eso? Entonces cada día conozcamos qué es lo que el Señor ganó para nosotros, disfrutémoslo. Él se hizo pobre para que tú fueras enriquecido en su pobreza. Eso es parte de la gracia. Cuando usted no le cree a la escasez y le dice, Señor, yo creo en lo que usted ha dicho, en lo que tú has dicho, y no le creo a esta escasez, voy a ponerme a trabajar, voy a ponerme a hacer algo, porque sé que a mí me pertenece la sobreabundancia económica. Pero el que dice, Dios me puso para ser pobre, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, toca. Y se queda en la casa viendo televisión, porque es que el Señor me escogió para ser pobre. No conoce, es un niño en la gracia, no conoce lo que le pertenece. Usted es Señor de todo. Usted es Señor de todo. Gálatas, capítulo número 3. Hermano, es que no crea que el diablo está contento porque el Señor nos está abriendo los ojos. No, él no le gusta. No le gusta y se enoja. Y me ponen mensajes y dicen cosas, hermano, que eso que está enseñando, pues es lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 29, 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Tú eres heredero? ¿Y qué te dejó el que murió? El Señor Jesús. Bueno, siga leyendo el versículo siguiente. No mire números ni nada, siga leyendo. Esa es una misma carta. Pero también digo, después de que digo que somos herederos de la promesa, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y ya sabe de qué está hablando la Biblia, ¿no? Niño sin conocimiento, niño sin crecimiento en la gracia, en la fe, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su palabra. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que los hijos de Dios somos señores de todo. Señores de todo. La Biblia dice que el Señor nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, y los lugares celestiales son lugares de dominio, poder y autoridad sobre los demonios. Si usted y yo entendiéramos esto, jamás le volveríamos a tener temor a un demonio, hermano, jamás. Y eso existe mucho en medio de la iglesia por el desconocimiento de la gracia, que significa el no haber crecido en el conocimiento del regalo de Dios, del favor de Dios sobre nuestra vida. El Señor nos dio plena autoridad sobre los demonios mientras que caminemos en obediencia a su palabra, que significa en santidad. Hay mucha gente, hermano, que le da miedo. Hay gente que llega, hermano, a consejería y le digo, vamos a hacer un proceso de sanidad interior y liberación, y dicen, no, espere, pastor, espere, no, hasta allá no, a mí no me gusta, que liberación no, me pone nervioso, me pone nerviosa, no, eso no me gusta. ¿Por qué? Uy, no, ¿qué tal que yo vaya a empezar a vomitar? ¿Qué tal que se me va a manifestar? No, un demonio no. ¿Por qué? Porque les da temor los demonios. Porque en medio de las enseñanzas cerradas que nosotros recibimos en otro tiempo, muchos cristianos aprendieron a tenerle miedo a los demonios. Y a mí la Biblia me dice, hermano, yo no veo en ninguna parte de la Biblia que un cristiano le tenga que correr a la brujería, que tenga que estar, hermano, reprendiendo al hechicero, que es que el brujo me puso esto, o que me causó aquello, o que porque le estoy sirviendo al Señor, entonces ahora los brujos me atacan. Ahora, yo no veo eso en la Biblia, hermano.
Solo los que no conocen la autoridad que les asiste de parte de Dios sobre los demonios. Hola. Hola. ¿Usted lo quiere conocer? Sencillo. Mateo capítulo 10, podemos empezar por allí. El versículo número 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo soy discípulo del Señor, y más que eso, soy hijo de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo no veo que la Biblia en ninguna parte diga, y a los demonios hay que tenerles miedo. No. Yo no veo, hermano, que cuando Pedro se dio cuenta del mago ver Jesús, dijo, uy, ¿qué tal? De pronto me carga. No, se le enfrentó y le dijo lo que le tenía que decir. Y que el cristiano, hermano, tenga temor ante la manifestación de un demonio o ante la sospecha de que alguien le esté haciendo conjuros, brujerías. Hermano, es la expresión más profunda de la ignorancia que tenemos en cuanto a lo que somos en Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento del regalo de Dios. Eso se llama crecer en la gracia. Segunda carta de Pedro lo dice, en el capítulo 3, versículo 18 dice, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y cuando usted sabe quién es, cuando sabe que el Señor lo puso en lugares celestiales juntamente con Cristo, con la misma autoridad de Cristo, entonces a usted no le da miedo eso. No le da miedo nada, no le da miedo levantarse a medianoche, no le da miedo enfrentar un demonio. Empieza a hacer diferencia entre el ser humano y el demonio. Ya no trata a su esposa de endemoniada, a su esposo de hijo del diablo, ya no. Que esa es una imprecisión terrible por la falta del conocimiento de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha establecido. Tratar a una persona mal es una clara prueba de que no sabe diferenciar entre los demonios y el ser humano. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es crecer en la gracia. Yo no tengo, mire, descansé el día que entendí que mi enemigo no es un ser humano, porque yo tenía enemigos por todo lado, hasta mi hermanita menor, que había dejado de hablar y había dicho, no existe para mí. Y el día que leí ese texto, hermano, de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los demonios. Y sobre los demonios el Señor nos dio autoridad. ¿Lo está leyendo o no? ¿Sí lo está leyendo? Les dio autoridad para echarlos fuera. ¿Sí o no? Bueno, para que se convenza, por favor. Marcos, capítulo número... Marcos. El último capítulo, capítulo 16. Y le está hablando a los cristianos comunes y corrientes, acabados de llegar, ni siquiera un ministro le está hablando al Señor. Le está hablando a sus discípulos, a los que aprendían allí con él. Versículo 17, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se da cuenta? Eso es parte de la gracia, la autoridad que Dios te ha dado sobre los demonios es parte de la gracia. Crece en el conocimiento de ese regalo, por favor. Que ya los demonios no te intimiden, que ya un brujo no te ponga nervioso, que ya no tengas que odiar al satanista, que ya no odies al hechicero, a la pitonisa, ya no las odies. Ella no es tu enemiga. Por ella también murió Cristo, por él también murió el Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Y cuando yo hago diferencia entre el ser humano y los demonios que lo utilizan, yo estoy creciendo en la gracia, porque ya no maldigo a la persona, porque ya no oro para que el Señor corte esa adivina, que corte ese brujo, al hechicero. Señor, tu palabra dice, no vivirá. No, ya no. Ahora sé que es el regalo de Dios, la salvación. Hola. Y entonces a esos demonios que habitan en esa persona y que la usan, yo les doy una orden, los ato, los deshabilito para llamar a esa persona y predicarle de Cristo y que tome la decisión si la va a tomar. Esa es la gracia.
Y al conocer, hermano, lo que a usted le pertenece, lo que le corresponde, usted empieza a vivir mejor. Digo, usted empieza a vivir mejor. Ahora, muy rápidamente, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta, capítulo número 1, versículo número 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Sí, sí o no? ¿Sí va creciendo? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, o sea que también va creciendo para con los demás. Mire, hermano, y eso está en un estudio que se llama ¿Cómo hacer que tu fe crezca? Para mí es de mucha bendición. Yo lo escucho reiteradamente, porque hay algo que nosotros tenemos, para crecer en la gracia, tenemos que conocer que la fe tiene que crecer. ¿Qué? La fe no se puede quedar como cuando llegamos a la vida cristiana, la fe tiene que crecer. Porque otra vez le hago el proyecto. Crecer espiritualmente es crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Al conocer, al entender su palabra, yo crezco en el conocimiento de la gracia y me encomiendo a la gracia porque yo sé que ahora estoy en las manos de Dios, no estoy bajo la ira de Dios, sino estoy bajo la gracia de Dios. Me encomiendo a esa gracia porque en esa gracia tengo el sustento, tengo la protección. Satanás no me puede tocar porque ahora conozco mis derechos. Entonces, al conocer todos los derechos que el Señor Jesucristo ganó para mí, yo tengo que creer, y si no crezco en fe, puedo tener el conocimiento. Hermano, usted puede tener todo el conocimiento de la Biblia. Si no puede creer a lo que está leyendo, a lo que está escuchando cuando se le predica, no va a obtener nada, no va a recibir nada. Así que hay que crecer, después de haber crecido en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de lo que me pertenece a mí como hijo de Dios, que por derecho legal, aunque no pague un peso, me pertenece y puedo disfrutar. Ahora tengo que creer que Dios me lo dio para mí, porque si no, empieza el pensamiento de indignidad, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos a alguien que nos dice, ¿y usted qué? ¿Y usted cree que Dios lo va a sanar con eso que tiene? Vea, el hombre viejo, la mujer vieja. Bueno, sí, me faltará, pero ¿sabe qué? Yo creo que el Señor murió en la cruz del Calvario por mí, me va a sanar, ya me sanó. Porque a veces no entendemos, hermano, que estamos siendo piedra de tropiezo en cosas como la gracia y como la fe. Usted tiene que crecer, no solamente en el conocimiento, sino en la fe de lo que conoce. ¿Usted sabe que para usted la sanidad o no? ¿Usted sabe que la sanidad le pertenece o no? ¿Que usted tiene derecho a vivir en paz en cualquier situación? Sí, ¿usted cree que tiene derecho? ¿O cree que tiene que pagar algún precio antes de disfrutar de eso? Hermano, me retumban esas palabras de muchos ministros cuando conocí el Evangelio hace 20 años. Hermano, aquí pagando el precio. Esto no es fácil, esto es duro. Eso es para valientes, hermano. Si usted no paga el precio, usted no va a vivir bien. El diablo se va a enseñorear de usted. Pero usted tiene que pagar el precio. ¿Y cómo pago el precio? Con hambre, con pobreza. Si se le destruye la familia, no importa. Eso es parte del precio, hermano. Adelante usted. Y yo dije, yo no he leído eso. Y llevo 18 meses leyendo la Biblia y la entiendo. Yo no he leído eso. Entonces, aunque yo tenga el conocimiento de lo que dice la Biblia, si yo no creo que eso me pertenece, no lo puedo disfrutar. Y en eso le quiero resumir el crecer en fe. Yo tengo que crecer en la convicción de que lo que el Señor Jesucristo hizo, todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por mí y para mí. Yo fui el gozo puesto delante de Él para que sufriera la cruz y no echara para atrás. Yo fui el gozo. Él dijo, por Héctor hago esto. Yo no sé si por usted, pero por mí lo hizo.
Y sé que toda la obra de mi Señor Jesucristo yo la puedo disfrutar, toda. Y quiero crecer en la convicción de eso, para disfrutar cada día más de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ganó en la cruz del Calvario y me entregó a mí gratuitamente. No he pagado ni un peso y no pienso pagar ni un peso. Nada pienso pagar, porque el precio del Señor Jesucristo fue completo. ¿Quién dice amén a eso? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Crecimiento espiritual, ¿ya sabe qué es, sí o no? Cuando le hablen de crecimiento espiritual, ya sabe qué es. ¿Va a volver usted a acercársele a alguien a decirle, hermano, ore por mí por crecimiento espiritual? Sí. Sí, y cuando alguien se le acerque y le diga, hermanita, usted que está más cerquita del Señor, ore por mí por crecimiento espiritual, ¿usted qué le va a decir? Dígale algo como esto: sin vergüenza, estudie, conozca. Deje la pereza, levántese temprano, lea la Biblia, crea lo que dice en la Biblia, congréguese, vaya a los estudios. ¿Cómo va a crecer, hermano, si no come? Un muchacho, ¿cómo va a crecer si no se alimenta? Igual somos nosotros. ¿Es así o no? ¿Oramos? Oramos, espero que esto le haya edificado de alguna manera y que haya afirmado algunos principios bíblicos y bueno, haya establecido otros que de pronto no tenía muy precisos. Padre, Señor, queremos darte gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer día, Señor, de este estudio del crecimiento espiritual. Nos has explicado muchas cosas y yo estoy altamente agradecido contigo, Señor, porque he entendido cosas que antes no había entendido, Padre bendito. Señor, gracias, muchas gracias, Padre celestial, por ganar para nosotros, por entregar a tu Hijo primeramente, Señor, por todos nosotros. Y no solamente, Señor, haber entregado a tu Hijo, sino que con Él me dice todo lo que yo necesito para vivir bien, para vivir en bendición, para vivir en plenitud, en sanidad, en libertad, en paz, en prosperidad en esta tierra. Lo creo, Señor, lo creo y no permito, Señor, que ningún dardo del enemigo vaya a venir, Señor, a poner duda en mi vida. Padre, afiánzame, ayúdame, Señor, a crecer en la fe y en el conocimiento de la gracia, a crecer, Señor, en el conocimiento de ese regalo, de todo lo que tengo derecho, Señor, en esta tierra, de todas las cosas que tú ganaste para mí y me las entregaste de una manera gratuita, Señor, y hoy puedo disfrutar solamente a través de conocerlas y creerlas, Señor. Padre, fortalécenos en fe, fortalécenos también en el deseo de conocerte cada día, en el deseo, Señor, de crecer en ese conocimiento del regalo, del favor que a través de Jesucristo, Señor, tú nos diste. Bendito Dios, llénanos de tu presencia, Señor. Aparta de nosotros la duda, aparta de nosotros el temor y la incredulidad, aparta de nuestra vida, Señor, todo lo que no te pertenece, todo lo que tú no has enviado a nosotros, Señor, y ayúdanos a creer que hoy no le debemos nada a nadie, no te debemos nada a ti, Señor, porque tu justicia es nuestro Señor Jesucristo y con su sangre nos justificó, nos lavó de toda culpa, de todo pecado, Señor, y nos dejó delante de ti, Señor, en la dignidad más completa, Señor, para que podamos hablar, Señor, de padre a hijo, bendito Dios, y poder sin temor acercarnos cada vez que lo necesitemos, cada vez que lo queramos, bendito Dios. Nosotros rechazamos de nuestra vida la incredulidad, la duda, Señor, el temor, rechazamos de nuestra vida, Padre celestial, todo lo que tenga que ver, Señor amado, con aquello que nos lleve a dudar de ti, con aquello que nos lleve, Señor, a pensar que esa obra perfecta en la cruz del Calvario no se realizó por nosotros, por mí, por mi vida y mi familia, Señor. Rechazamos, Señor, toda duda, toda incredulidad, todo temor se va de nosotros en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos creciendo espiritualmente, si así lo podemos llamar. Estamos creciendo en el conocimiento de ti y en el entendimiento de tu palabra. Estamos creciendo, Señor, en el conocimiento de todo lo que ganaste en la cruz del Calvario para nosotros a través de Jesucristo, y estamos creciendo en la fe, en la confianza, en la convicción que debemos de tener en esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. A los demonios les recordamos que conocemos la verdad, que sabemos que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora están vencidos porque nuestro Señor Jesús, despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre todos ustedes en la cruz del Calvario, y que el pacto de sangre
sangre que mi Señor Jesucristo llevó en la cruz ha roto toda desgracia, toda maldición, todo derecho legal de las maldiciones generacionales. Se rompió todo pacto satánico de nuestros antepasados con los demonios que le daban autoridad, que le daban derecho sobre nuestra vida. Ahora, todo el derecho y toda la autoridad solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta la última generación que en esta tierra, Señor, sobreviva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, bendito Dios. Gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias por tu propósito en nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy alabamos tu nombre y te exaltamos con todo nuestro corazón. Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibe la adoración, recibe la exaltación, el reconocimiento de que eres único, maravilloso, irreemplazable, inigualable, bendito Dios, y que en tus manos estamos seguros, en tus manos estamos confiados, Señor, y el temor no tocará nuestra vida, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento es nuestro derecho y la disfrutamos, Señor, todos los días, y tratamos de no dejarla huir jamás de nuestra vida, sino que ella gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que podamos vivir, Señor, en ese sosiego que nos da la convicción de tener por papá al Todopoderoso, por guardador, por protector, al único que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Dios, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, los que estamos aquí, los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos a todos, Señor, prospéranos a todos y ayúdanos a crecer en ti y en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.